Bienvenido. Es momento de escuchar un mensaje de la palabra de Dios para ti, a través de tu programa, La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Yo soy el camino, la verdad y la vida, les contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Comenzamos. Pues alabanzas a nuestro Dios y qué bendición que podemos seguir disfrutando de la palabra eterna de nuestro Dios. Un saludo para todos nuestros amigos, para el grupo La Fe que Salva y para todo el resto de pastores que reciben este material. Espero que les sea de bendición a todos y sobre todo, pues esperamos también que toda nuestra audiencia de radio pueda ser edificada con la palabra eterna y podamos aprender tantas cosas preciosas que hay en la palabra. Bueno, pues como ayer enlazaba la opinión o el testimonio que se da de David, tanto por el lado de ajenos como por el lado de la familia. Es muy interesante ver que se pueden tener opiniones tan encontradas, tan diferentes. Sin duda alguna que la opinión que tuvo el criado, que dio testimonio de David al rey Saúl, es la correcta, no hay la menor duda. En cambio, ¿qué pasó con la opinión de su hermano mayor? Pues aquí es donde tenemos que ver que muchas veces nuestro corazón nos engaña en cuestión a la opinión o el juicio que hacemos de las personas. Y esto nos debe de hacer reflexionar y pensar que debemos de ser muy cuidadosos con nuestra manera de pensar, juzgar a las personas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a tratar de entenderles. Bueno, ¿creía Eliab esto de su hermano? Pues por la expresión que se encuentra en el verso 28, en la parte primera, creo que sí. Vean que dice que ardió en ira contra David, o sea, definitivamente tenía muy mal concepto, por lo que haya sido, pero tenía muy mal concepto de David. Es muy probable, hay que tratar también de entender al hermano mayor, es muy probable que David era tan expresivo, tan valiente, que simplemente se expresaba, y juzgarle o que lo juzgaran de un modo o de otro no era mucho problema para David. Y David era sensible, por supuesto que era lo podemos ver en los salmos, lo podemos ver que era un hombre muy sensible, pero era, creo, muy transparente. Y esto era lo que hacía que, pues, lo juzgase así su hermano mayor, tristemente. Porque si volvemos a juntar los dos testimonios, pues se deja claro que David era expresivo. Bueno, David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y aún en esa respuesta encontramos esa cualidad de transparencia, de honestidad, hay mucho en esa respuesta que no está fácil expresarlo, pero se apartó de allí, y esto aún le da más puntaje porque no siguió la riña con su hermano. Si apartándose de él hacia otros, preguntó
de igual manera, o sea, se cercioró que la información fuera correcta. Bueno, recibió la misma respuesta de antes, dice el verso 30. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, fíjese las palabras de David para Saúl. Dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. La valentía, la fe. ¡Qué bendición! Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, aunque eres valiente y todo, pero eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. Y además era rifársela. No, es tremenda la situación en que están. Porque si era vencido David, tendrían que aceptar la esclavitud. O sea, hay mucho de por medio. Pero David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Vea bien, tu siervo era pastor de las ovejas de mi padre. Realmente ahí hay un error en la traducción. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, fíjese el valor, o sea, le gritaba y el animal tiraba. Yo no sé si alguno ha tenido esa experiencia, pero yo lo experimenté, que los animales temen al hombre. Pero también podría ser que se levantara contra él, ¿verdad? Dice, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada. Oiga, vea el valor. Y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. ¿Saben por qué? Porque estaba el Espíritu de Dios sobre él. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Ven la moral, pues si le podemos llamar moral. En cierta forma se usa esa palabra. El valor, yo prefiero llamarle así. El valor de este muchacho, de este joven. La visión, el celo, hay muchas cosas aquí de por medio. El carácter. Añadió David, Jehová que me ha librado. Él está consciente que no es por su gran agilidad o valentía, no. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Mire cómo hace que recupere la fe Saúl. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Lógico. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer.
Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David viene claramente en el poder, en la fe, en la confianza de que el Señor le dará la victoria. Vean el verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Da la gloria, la honra y la alabanza al Dios vivo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. ¡Qué bendición! Está hablando por inspiración del Espíritu Santo, y nosotros leímos una y otra vez estas palabras, pero no tomamos la esencia de las verdades que aquí se revelan. ¿Cuánta necesidad tenemos de leer la palabra en el Espíritu y desde nuestro corazón? Que pudiéramos recoger, que pudiéramos almacenar, que pudiéramos atesorar estas palabras en nuestro corazón. Seríamos totalmente diferentes. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó. Vean nada más. Y cayó sobre su rostro en tierra. ¿Quién dio la piedra? El poder de Dios. ¿Quién aumentó la velocidad? El poder de Dios. Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y aquí encontramos que aquí el número 5 de las piedras representan la gracia para David y la muerte para el filisteo. La misma piedra, la misma verdad. Esto es lo interesante de la profecía y de la operación, la revelación que se da a través de este enfoque. Vea, la misma piedra. Para el filisteo muerte, para David gracia y victoria. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Sarim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda.
Gloria a Dios. Qué tremenda victoria. Todo porque David supera las pruebas que Saúl reprobó. Ahí está la bendición. Cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: ¿de quién es ese hijo? ¿De quién es hijo ese joven? Y Abner respondió: ¿vive tu alma, oh rey, que no lo sé? Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Vea el valor. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. La sencillez de David, de verdad que es una maravilla. Hay que poner todas estas palabras en nuestro consejo de sabiduría. Y aconteció, capítulo 18 de Samuel, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. ¿Por qué? Porque hay resonancia espiritual. No sé si es una palabra adecuada para la mayoría. Resonancia es una palabra técnica que se usa mucho en electrónica, en comunicaciones, pero bueno, no quiero ser chocante. ¿Qué otra palabra pudiera usar? No sé, no se me ocurre otra. La fe de ambos son jóvenes de fe. Y cuando que, pues la otra palabra sería se sintoniza. Armoniza, no, sí, esa palabra es mejor. Hay una armonía espiritual entre Jonatán y David, y esa armonía los une espiritualmente. Quiero que sepa que también puede haber armonía entre dos viciosos, entre dos maleantes, entre dos rebeldes. Pero en este caso es una armonía maravillosa. Es de fe, de bendición. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Qué preciosa amistad, basada en la armonía, en la sintonización espiritual, en la resonancia espiritual que hay en ellos. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Vean nada más. Qué bendición, esto está muy lindo. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Rápidamente agarró ahí prestigio de jefe, de capitán, y se portaba prudentemente. Este es el testimonio del Espíritu Santo. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvía de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Oiga nada más. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuidado con la envidia, con los celos, con la codicia, con la sospecha. Puede distorsionar totalmente nuestro juicio y perspectiva de las personas. Por eso es tan importante un corazón limpio. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David. El temor. Otro enemigo. La envidia. Los celos. Y luego el temor. No, pues estamos fritos. Temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Hermano, no tenía para qué temer, pero el problema era su propio corazón, por lo cual Saúl lo alejó de sí. Lo que era de tanta bendición, mire, lo alejó de sí. Yo me pregunté muchas veces al meditar en todo esto, ¿qué hubiera pasado si Saúl no hubiera cometido todos estos errores? ¿No hubiera sido lindísima la vida de Saúl? Porque Dios ya no podía operar a través de Saúl, pero podía operar a través de David. Y hubiera tenido un reino próspero. David no tenía ni la más mínima intención de arrebatarle el trono. Lo vamos a poder ver adelante, que David nunca tuvo esa intención. Pero cuidado cuando tenemos nosotros nuestra propia perspectiva y estamos juzgando y estamos pensando que nos quieren arruinar. Hace muchos años le pregunté a mi pastor de aquel tiempo, ¿qué es mejor, ser tonto y que nos defrauden y nos hagan tontos? ¿O sospechar y cerrar la puerta? Y me dijo, no, pues es mejor que nos hagan tontos. Pues sí, pero la gran mayoría no libramos con eso. Porque dijimos, no, ya estuvo bueno de que me vean la cara. Pero por la gracia de Dios sí podemos sufrirlo. Y decir, bueno, mejor que quede por otros y no por mí. Lo alejó de sí y lo hizo jefe de 1,000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. David estaba en una inmensa ventaja sobre Saúl porque Dios estaba con él. En cambio, se había apartado de Saúl. Pero aún la prudencia de David le causaba temor a Saúl. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos.
Entonces dijo Saúl a David: he aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Y cuidado cuando hay mano negra, otra intención. ¿Por qué? Pues porque no es como parecen las cosas. Vea que lo que quiere es hacerlo caer en manos de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la vida de mi casa? ¿De mi familia? ¿De mi padre en Israel? Para que yo sea yerno del rey. No soy rico. No vengo de una familia rica. Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, Melolalita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo. Cuidado cuando se actúa así. Y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Vea la humildad de David. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, doble dote. Y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, vea, no le sale bien a este hombre nada. Tuvo más temor de David. Y dicen que no hay peor cosa que el temor. Tuvo más temor de David. Y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salía David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Qué tremendo esto, de verdad. Pues espero que estemos captando grandes riquezas de la palabra, las pongamos en nuestro corazón y seamos imitadores de este grande hombre. Pero sobre todo ser imitadores de Dios como hijos amados. Que el Señor nos bendiga ricamente a todos. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Lucas 11:28. Acabamos de escuchar un mensaje de la palabra de Dios a través de tu programa La Verdad que Liberta, con el pastor Jesús Gaitán. Deseamos que haya sido de edificación y que rinda frutos en tu corazón. Compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Radio Fuente de Vida.
Hasta la próxima.